¿Cómo estás? Damos inicio al video número 6 para seguir construyendo vínculos sanos. Hasta el momento hemos visto varios videos y mi mayor deseo es que hayas resonado con alguna palabra, con alguna frase, que puedas indagar un poco acerca de tu vida, de cómo te vinculas. Y es un camino para toda la vida el de los vínculos. Y es un camino también de aprendizaje constante la vida, con lo cual hoy vamos a aprender estas cosas y mañana seguramente aprenderemos otras. Y creo yo que lo más importante de todo es estar abiertos a poder recibir estos aprendizajes, pero por sobre todo a ponerlos en práctica, porque lo único que hace que tengamos resultados diferentes verdaderamente es llevar a la práctica lo que uno va aprendiendo. Así que bueno, ese es mi mayor deseo, que puedas ir poniendo en práctica poquito a poco una forma un poquito más sana de comunicarte, de vincularte, y voy a hacer mucho hincapié en la comunicación, y por eso esta herramienta número 6 tiene mucho que ver con esto. Y vamos a hablar en esta herramienta de escuchar. La herramienta es aprender a escuchar. ¿Cómo escuchamos las personas? Porque de pronto puede venir alguien a contarte algo, y sí, lo estás escuchando, si tenés la capacidad auditiva de hacerlo, si tenemos biológicamente nuestros oídos en funcionamiento, escuchar, escuchamos. Ahora, ¿qué escuchamos cuando habla la otra persona? Te vengo contando, te vengo diciendo que percibimos al mundo como hemos aprendido a hacerlo, y cuando escuchamos, generalmente no estamos escuchando al otro. Estamos escuchando aquello que la otra persona dice y qué nos toca de eso que dice. Porque cuando el otro habla, voy interpretando lo que la otra persona va diciendo, naturalmente, no es algo ni siquiera consciente. Entonces, esto que voy interpretando me va dejando a mí, de lo que la otra persona me está diciendo, una idea de lo que la otra persona me está diciendo. Y muchas veces es una escucha que no es pura, porque no está solamente lo que la otra persona me dice, sino lo que yo estoy interpretando en esta escucha. Por otro lado, esto hace que cuando la otra persona me está hablando, muchas veces ya esté pensando qué le voy a contestar. Y eso hace que entonces mi escucha no sea tan comprometida con la otra persona. Y encima muchas veces nos pasa peor, que cuando estamos escuchando nos está diciendo algo que nos resuena, nos toca a nosotros, y entonces contestamos a la persona que está hablando contando algo nuestro. Tal vez porque te pasó algo parecido a lo que te están contando, o simplemente porque te recuerda a alguna situación. Sin embargo, todo esto hace que la otra persona a veces no se sienta tan escuchada, o no sienta que le estás prestando toda la atención. Y si le pasa esto a esa persona, tiene razón, porque generalmente cuando escuchamos ya estamos anticipándonos y estamos interpretando en función a lo que nos pasa a nosotros con aquello que escuchamos, con lo cual lo que estamos escuchando muchas veces queda casi en último lugar. Y así es como las personas sentimos muchas veces que hablamos y que no somos comprendidas o entendidas, o nos sentimos solas porque hablamos y sentimos que del otro lado no hay esa conexión o esa comprensión o ese entendimiento que tal vez estamos esperando. Entonces, lo más importante de todo esto es empezar a entender cómo funcionamos cuando escuchamos, e intentar, cuando estamos con otras personas y nos están hablando, tratar de estar los más neutrales posibles. Es un trabajo que hay que hacer con atención, porque naturalmente no sale. Y tratar de pensar que cuando la otra persona me habla y yo ya estoy pensando e interpretando, entender que la interpretación es mía, que en realidad lo que la otra persona me cuenta tiene que ver con esa persona, y que tal vez no está viendo lo que yo estoy viendo, porque yo estoy viendo algo que tiene que ver realmente conmigo, y que además la persona que está contando algo tendrá el motivo que sea por el cual esté contando,
pero seguramente está necesitando ser escuchada. Entonces, lo más honesto y lo mejor que uno puede hacer cuando está escuchando es tratar de no interpretar, de no intervenir, de escuchar, simplemente escuchar. Y si del otro lado nos piden un consejo o una opinión, recién ahí poder dar una opinión. Pero aclarar que es una opinión personal, que no tiene que ver a veces con la otra persona directamente. Y opinar desde el lugar que nos toca, que es desde afuera, porque en realidad cuando opinamos estamos afuera realmente. Nunca podemos estar verdaderamente adentro de la otra persona y comprender cuáles son sus mecanismos por los cuales piensa lo que piensa, siente lo que siente, dice lo que dice. Entonces, desde el vamos entendiendo esto, probablemente podamos empezar a escuchar a los demás con una atención diferente. Y también comprender que cuando estamos escuchando a los demás no hablan solamente con lo que dicen, nos están hablando también con el cuerpo, con la emocionalidad que le ponen a lo que dicen. Las palabras son muy importantes, las palabras marcan, las palabras pueden hacer cambios importantes, porque como son dichas, en realidad es lo que va a impactar en los demás, ¿sí? Por lo tanto, una palabra no es inocente por sí sola. Generalmente las palabras tienen mucho peso atrás, por eso tenemos que ser cuidadosos con las palabras que utilizamos, y además hay que ser cuidadosos en cómo decimos lo que vamos a decir. Y cuando estamos escuchando a alguien es importante también escuchar la totalidad, que significaría no solo lo que dice, sino cómo lo dice, qué está expresando con su cuerpo, con su emocionalidad, e incluso también escuchar a los silencios. Los silencios también dicen mucho. Cuando nosotros estamos en silencio y cuando la otra persona hace el silencio. El silencio también es una respuesta. El silencio también nos está contando algo. Si queremos de verdad escuchar a los demás, tenemos que prestar mucha atención a todo esto. Prestar atención a no anticiparnos, a no poner de nosotros en esa escucha, tratar de escuchar realmente qué es todo lo que le está pasando a la otra persona y de esa manera poder conectar mejor con el alma de la otra persona. Porque en definitiva somos almas buscando comunicarnos con este cuerpo de personas que tenemos nuestros conflictos y nuestras complicaciones muchas veces y no nos damos cuenta que las cosas pueden ser más simples. Y cuando alguien necesita ser escuchado, no hay nada mejor que poder hacerlo. Si queremos ayudar a alguien, con solo escucharlos, ya los estamos ayudando un montón. A veces uno se cree que tiene que decirles algo, a veces ni siquiera. Sobre todo si no lo pide. Cuando alguien no pide un consejo, no lo den. No lo den. Primero porque recuerden, si damos un consejo hablamos de nosotros. Por el otro lado, hay veces que la gente solamente quiere ser escuchada. Necesitan ser escuchados. Hay mucha gente que está sola, mucha gente que se siente sola y que siente que cuando habla con los demás, encima no es escuchada. Entonces, a veces eso genera mucha tristeza y mucha angustia. Y es muy importante, si queremos vincularnos saludablemente y de verdad y comprometidos con los demás, tener en cuenta que escuchar es esto, es simplemente escuchar y prestar atención a todo lo que la otra persona emana, no solo con la palabra, sino con sus actos. Y de esa manera entonces vamos a poder acompañar mejor a nuestros vínculos. Y también si demostramos esto con el ejemplo, y de alguna manera podemos transmitírselo a las personas que nos rodean, también nos vamos a sentir mejor y más escuchados seguramente. Ten en cuenta esto, qué importante es escuchar, que no tiene nada que ver con oír. Oír, si tenemos la bendición de haber nacido sanos, oímos. Escuchar, la mayoría de las veces no. Por eso pensá esto que te cuento. Como siempre, te dejo un ejercicio a continuación que va a apoyar a esto que estoy hablando en este video y ojalá te sirva. Escuchémonos. Podemos construir maravillosos vínculos de esta manera. Espero que estés muy bien.